Muy buenas noches, saludo para todos nuestros televidentes, muy contentos de estar con ustedes todos los días, de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, la repetición a las 5:30 de la mañana. Envíennos sus preguntas al correo electrónico, las estoy respondiendo y los pongo en contacto con nuestros expertos en las distintas áreas del derecho. Que no me pude comunicar durante el programa, están las líneas telefónicas también de los invitados y tenemos una línea telefónica para que usted se comunique con nosotros durante el día y podamos compartir sus inquietudes. Y así hacemos, digamos, esa sinergia todo el día de la información jurídica. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio jurídico, Su Caso en Casa. Hoy vamos a hablar sobre unas expectativas que existen sobre reforma pensional y entonces ustedes dirán, no, pero es que ya el gobierno dijo que este año no habrá reforma. Independientemente de si se da o no la reforma pensional, hay televidentes que tendrán inquietudes como, bueno, aumentarán la edad, aumentarán las semanas de cotización, acabarán con el régimen de prima media colpensiones, deberemos posiblemente quedarnos en los fondos privados, vale la pena seguir haciendo aportes a un fondo de pensión, será que debemos creer en el sistema pensional que tenemos actualmente y lo que viene. Esto lo vamos a resolver para que nos llamen y pregunten sobre este tema con el doctor Gustavo Sánchez. Él es abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la firma Consultores Asociados en Seguridad Social. Doctor Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros y aprovecho también para decirle a nuestros televidentes que con el doctor Gustavo vamos a tratar unos temas que ustedes han preguntado mucho. Pensiones de fuerzas militares y policía, pensiones de regímenes exceptuados, cálculos actuariales, que me afiliaron en los años 80 y entonces hay un bono pensional y cómo llevo eso a cálculo ahora. Todo eso lo vamos a ir tratando en los distintos jueves con el doctor Gustavo Sánchez. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Juan Carlos. Entonces, sobre tema pensional, ¿usted qué percibe? Porque el año pasado, usted, micrófonos, como decimos los periodistas también, nos decía que de pronto habría algunos cambios, bien sea en 2019 o 2020 en materia pensional. ¿Qué propuestas cree usted que va a haber en el gobierno nacional? Ok, bueno, buenas noches para todos. Vea, es sumamente importante ir planteando o ir proyectando sobre lo que va a ser la posible reforma pensional. Como tú lo decías, encontramos una cantidad de personas que hoy están en una incertidumbre grande y es, me voy a pensionar, me irán a aumentar las semanas, me irá a aumentar la base de la cotización. Consultores Asociados es una empresa especializada en el tema actuarial. Nosotros hemos venido trabajando un proyecto de reforma pensional que se debe hacer el ejercicio académico durante todo este año para que en el 2020 se vuelva ley de la República. Claro que con el apoyo de un partido que es el Centro Democrático, el doctor John Jairo Berrío ha venido liderando este proyecto. Representante a la Cámara. Sí, representante a la Cámara, porque de cualquier manera lo tenemos que presentar a través... Tiene que haber un congresista que abandere el tema para que pueda ser ley de la República. Perfecto. El Centro Democrático ha fijado sus ojos en Consultores Asociados como una empresa especializada en el tema. Bueno. Esto está basado en 3 pilares, Juan Carlos. Ve. El primero es que el presidente lo dijo, vamos a cortar la brecha entre la pobreza y la riqueza y para esos efectos tendremos que tener más pensionados. En Colombia hoy es el país que menos crece en toda Latinoamérica, el 1% nada más. Hemos acumulado 1.284.000 pensionados en 51 años. Con esta reforma lo que queremos es que en 10 años dupliquemos el número de pensionados. O sea, que haya una cobertura real. O sea, hay cobertura, pero no están las personas haciendo aportes. La gente no se puede pensionar. Exacto, no se puede. Entonces encontramos gente hoy, colombianos que tienen 900 semanas cotizadas al sistema, ya tiene 62 años o tiene 57 años la señora de la brocha. Y no se ha podido pensionar ni se va a pensionar porque nadie le va a dar trabajo. Es correcto. Y si no puede trabajar, esa persona no puede llegar a cumplir las 1.300 semanas que el sistema le exige. Y con una dificultad, doctor Gustavo, que con las 900 semanas, que es el caso de muchísima gente, porque desde que terminó la ley de transición se generó ese gran bache. Entonces quedaron personas, me faltan 400 semanas. ¿Y cuánto son 400 semanas? Son 8 años. 8 años. Y usted con 62 años, entonces ¿a qué hora va a hacer el aporte y quién le va a dar el trabajo para poder hacer el aporte? Ok, entonces lo que hemos pensado es lo siguiente. Más de 170.000 personas podrán solicitar pensión una vez se apruebe esta ley. Estas personas autorizan a Colpensiones
para que le siga descontando la cotización hasta las 1.300 semanas. O sea, no va a dejar de cotizar. Esa persona no va a recibir los 828.000 pesos, que es un mínimo hoy, sino que le van a descontar la cotización. Lo proporcional para no desequilibrar el sistema. Es una muy buena idea. Ok. Ahora, ¿con qué se van a pagar estas 170.000 personas? Tenemos dispuesto 1.400.000.000.000 de pesos para que ellos empiecen a disfrutar de esa pensión. ¿Y esa plática de dónde sale? Ahí viene ahí pone usted sonrisa. Ahí viene el tema. ¿De dónde sale el recurso? Es que todo el mundo dice, la reforma pensional tiene que ser aumentando la edad o aumentando la cotización. No necesariamente. Mire, en Colombia, en el año 99, se creó el FONPEP, el Fondo de Pensiones Territoriales. ¿Sí? Hoy, de 1.102 municipios en Colombia, 828 ya tienen más del 100% ahorrado en el FONPEP para pagar las cuotas partes pensionales, para pagar los bonos pensionales, para pagar sus mesadas pensionales. Hoy, ya muchos municipios de Colombia, inclusive Antioquia, y ya la gobernación de Antioquia también entra en esto, los pensionados serán pagados con recursos del FONPEP. Como ya se tienen los recursos para pagar estos pensionados y estas obligaciones, lo que nosotros vamos a solicitar es que los recursos del FONPEP, que son del orden nacional, a excepción de las regalías, a excepción de los ICNs, se trasladen al Fondo de Solidaridad y desde allí se vaya al programa de subsidio de aporte a la pensión. ¿Sabe que esa propuesta, los televidentes que están viendo, estarán pensando, no, se solucionó el problema para muchos que tienen 900 semanas, 1000 semanas, hay una alternativa y yo creo que ninguno estaría en desacuerdo en que le vayan descontando hasta cumplir las 1.300 semanas, algo proporcional mientras va recibiendo la pensión. Pero vamos a atender televidentes. Gloria en Bogotá, buenas noches. Gloria. Bueno, mientras restablecemos la comunicación con Gloria, y entonces en esas asesorías que ustedes vienen dándole al gobierno nacional para que revisen el tema de pensionar. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va, doña Gloria? ¿Ya? ¿Aló? Sí, la estamos escuchando. Vamos a disminuirle el volumen al televisor, por favor. No, ya le bajé, pero ya. entonces no lo oigo por el... Ya ahora sí, por favor. Listo, su pregunta, por favor, entonces. Bueno. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quería preguntarle al doctor sobre una pensión de sustitución que en el 2004 se la dieron a mi esposo, pensionado. Sí. En el 2007 falleció. Después yo reclamé esa pensión, reclamé por un error que tuvieron al hicieron la tasa de reemplazo del 90% sobre el último salario, sí, y con un déficit de 17,000 pesitos. Pero yo decía, ¿por qué vamos a regalarle eso a Colpensiones? Bueno, entonces yo reclamé que ese error, y siempre hasta el 2011 estuve hasta con tutela para que me rectificaran ese valor, porque no era el valor real del último sueldo. ¿Y en qué paró la discusión? Entonces resulta que me contestaban que yo no tenía derecho, cual eso era un error. Segundo, que eso no era viable, y siempre me decían que porque me salía más de menor valor la pensión, unas cosas con inconsistencias. Bueno. Yo ya tengo esa pensión, pero siempre esos 17,000 pesos que no corresponden al valor del salario para esa fecha, se los estoy reclamando. Entonces yo fui donde el doctor Salazar, ahí en Bogotá, y me dijeron que no, que eso ya, como que eso ya estaba prescrito. Entonces quiero preguntarle eso al doctor. Muchas gracias. Bueno, le agradezco. Yo no sé, pero a mí una tasa de reemplazo del 90% me parece maravillosa, porque ahora la tasa de reemplazo más alta es del 79%. Y no sé, doctor Gustavo Sánchez, si de pronto, pues en el tema de la seguridad social hay cosas que no son imprescriptibles ni caducan, pero no sé si de pronto en los ajustes de lo que ella menciona, tenían que revisarlo ustedes en su oficina con mayor detalle para saber en qué pudo estar el error. Ok, hay que mirar la resolución por la cual le conceden el derecho para mirar cómo se hizo la liquidación. Ahora, el derecho a pedir una reliquidación sobre factores salariales o sobre la base del ingreso base de liquidación es imprescriptible, como lo dijiste, Juan Carlos. O sea, la Constitución ha dicho de que, y la jurisprudencia, de que no prescribe ese derecho. Lo que le dijeron a ella es falso. Que le dijeron, no, ya eso es lo suyo ya. No prescribe en ningún momento. Okay. Ahora bien, como tú lo dices, ella tiene el tope más alto, que es el 90%, que es un régimen de transición. Sí, señor. Okay. Hoy las pensiones son
decrecientes del 80 hasta un 54% según la nueva tabla que sacó la ley 797. De manera que no, la televidente puede estar tranquila de que sí puede hacer la reclamación o se le puede hacer la reclamación, así sea por 17.000 pesos. Y además porque ustedes también hacen los cálculos actuariales, revisan quienes quieran como una reliquidación, ustedes hacen esa revisión, porque muchas veces, y también ha pasado, y para irnos con el televidente también, es que a veces en la revisión, por pedir mucho, terminan, no, es que antes usted está usted está muy bien liquidada, venga para acá que usted estaba debiendo y le bajan la pensión. Pues también puede dar que le disminuyan la pensión, pero la verdad es que sí, para liquidar una pensión hay mayor seguridad cuando usted elabora un cálculo actuarial, ¿cierto? Exacto. Porque usted al señor juez le puede presentar una base técnica de un cálculo actuarial firmada por un actuario. Y va a la fija. Exactamente. Vamos con televidentes. Olga Vázquez, buenas noches. Olga Vázquez. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarles sobre un tema que creo que está pendiente por aprobarse en el Congreso, y es sobre la disminución de semanas para las mujeres a 1.150 semanas para mujeres mayores de 60 años. Listo. Doctor Gustavo, de eso nos han preguntado muchísimo, eso está desde el año anterior, esa discusión. ¿Cree usted que de pronto ustedes como consejeros del gobierno en estos temas es posible que se retome de bajar a 1.150 y además que también hay otra noticia y es por fin lograr del 12% al 4% el pago de salud a los pensionados? Esos dos temas. Gracias a nuestra televidente. Ok, más fácil podría uno decir que la disminución de los pensionados, porque la Corte Constitucional ya revisó y dijo que sí era viable esa ley que no firmó el presidente Santos. Estamos hablando de la disminución del 12 al 4% de los pensionados. Exacto. Ahora, en el caso que la señora pregunta, la señora Olga Vázquez, sí, está diciendo si es viable que le rebajen a 1.150 semanas. Yo no lo considero muy viable y le voy a explicar por qué. Los cálculos actuariales hoy en Colombia dicen que las mujeres viven hasta los 85 años. Vive más que el hombre, según el y nosotros debemos morir a los 79.85. Ojalá más tarde. Queriendo esto decir que las mujeres siempre nos llevan 5 años de diferencia, correcto. Más fácil, y lo estamos presentando en el proyecto de nueva reforma pensional, es que las mujeres, su bono pensional no se redima a los 60 años, sino que se redima a los 57, porque ellas se pensionan a los 57 años. Y si no vamos a aumentar la edad de pensión y no vamos a aumentar las cotizaciones, el bono pensional sí debe redimirse a la fecha en que la persona realmente lo necesita. En este caso, las mujeres a los 57. Entonces, en mi sentir, y de acuerdo al proyecto de ley que vamos a presentar, no sería viable, sino que vamos a equilibrar los sistemas. Ay, doctor, vamos a ver, yo creo que doña Olga no quedó muy contenta con esa respuesta, pero bueno, hay que buscarle salidas al tema. Vamos con Esperanza desde Bogotá. Esperanza, muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. Sí, doctor, quería hacer una pregunta. O sea, yo tengo 62 años. Sí. Tengo 1.100 semanas y pues desde el mes de mayo me quedé sin empleo. Entonces no estoy cotizando. La pregunta mía es, ¿cómo hace uno para acogerse a eso que ustedes estaban hablando, que es la pensión como fiada? O sea, que le vayan a uno dando la pensión y le están descontando hasta completar las 1.100, 1.300 semanas. Gracias a la televidente. Doctor Gustavo, en caso de que el gobierno haga caso de la solicitud que ustedes están haciendo y que hagan el trámite congresional, ¿usted cree que eso sería en el mediano plazo, que si es factible? Porque es que la plata no se va a perder, porque ahí habrá un juego interesante de doy la pensión a estas personas y a la vez voy recaudando. Ok, mire el caso tan importante de esta señora que nos acaba de llamar. Tiene 62 años, tiene 1.100 semanas. A una señora de 62 años es difícil que le den trabajo. Esa señora no podrá llegar a concretar las otras 200 semanas, que son 4 años más de trabajo. En conclusión, si este proyecto que se presente sea ley de la República en el año 2020, usted podría entrar a gozar inmediatamente de una pensión, porque los recursos con que se van a pagar esas pensiones ya los tenemos presupuestados del FOMPED para reconocerle a 170.000 colombianos. Porque, y lo discutíamos antes de empezar el programa, a mí personalmente me gustaba mucho el programa de Colombia Mayor, que se ha venido
desmontando porque subsidiaba las pensiones de muchas personas con poca capacidad de pago. Y entonces en un caso como la de la televidente, que no sé si ella aplicaría o no para Colombia Mayor, como buscar mientras pasa ese proyecto, tener algunas alternativas para ir construyendo pensión, porque hoy una persona con un salario mínimo, pues uno no puede pagar una pensión menor a un salario mínimo, tiene que pagar aproximadamente entre EPS, riesgos laborales y pensión, unos 240.000 pesos. Dígame usted, uno sin empleo, ¿de dónde va a sacar esa platica? Entonces, ¿qué otra alternativa podría haber ahí, doctor Gustavo? Sí, ella podría estar afiliada a Colombia Mayor al programa de subsidio al aporte en pensión, donde la cotización de ella va a ser más baja para poder llegar a completar las semanas. Porque igual lo que estamos hablando hoy es un proyecto de ley que será discutido en el Congreso de la República y que lo que se busca es el mejoramiento para muchas familias, que haya un ingreso que per cápita para cada familia, si no sea de un salario mínimo, por lo menos de 700.000 pesos en ese entonces. Antes de ir a la pausa, ¿por qué no hablamos un poco de dónde están ubicados consultores asociados en la ciudad de Medellín? ¿Qué servicios prestan y a qué líneas telefónicas nuestros televidentes se pueden comunicar con ustedes? Ok, Consultores Asociados es una empresa de 25 años de trabajo en el tema pensional en Colombia. Nosotros estamos ubicados en la carrera 48-2034, en el Centro Empresarial Ciudad del Río, en la oficina 818. Y es muy importante, este año estamos haciendo estudios de viabilidad de traslado del régimen de ahorro individual, que son los fondos privados, a Colpensiones, totalmente gratis, a través de cálculo actuarial, para que usted tome la decisión, la viabilidad de trasladarse. Recuerde que hay personas que no se pueden trasladar porque están en los últimos 10 años. Correcto. Esas personas, nosotros les hacemos un estudio, iniciamos el agotamiento, la vía administrativa y luego la demanda judicial para que sea un juez el que le conceda el derecho al traslado y se pueda pensionar en mejores condiciones que en un fondo privado. ¿Tienen cobertura nacional? Nacional. Perfecto. Vamos a una corta pausa y ya regresamos con más información en Su Caso en Casa. Aspectos importantes de cómo sería una reforma pensional. Ya el doctor Gustavo Sánchez nos ha dado algunos tips y las propuestas que ellos tienen para el gobierno nacional. Vamos a recordar entonces algunos aspectos. Para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es necesario hacer una reforma pensional en 2019. Dice que Colpensiones tiene muchos subsidios que afectan la viabilidad del sistema. Existe amenaza de acabar con el sistema de prima media. Santiago Montenegro, quien es el presidente de Asofondos, gremio que aglutina los fondos privados de pensiones, también dice que cada quien debe construir su pensión sin ningún tipo de subsidio. Es posible que aumenten edades, dicen algunos, semanas, dicen otros, o que se incentiven pensiones de un salario mínimo que podría afectar a quienes aportan con buenos ingresos. Doctor Gustavo Sánchez, los beneficios económicos periódicos BEPS, a muchas personas les han dicho que es una pensión, realmente no es una pensión, pero usted tiene, digamos, una propuesta relacionada con los BEPS que podría ser, digamos, una alternativa no tan sencilla como la hay hoy, sino un poco más de cara a la realidad de las personas que se quieren pensionar. ¿En qué consiste eso? Ok, mire, es muy sencillo. Los BEPS en Colombia, que son los beneficios económicos periódicos, han fracasado. ¿Y por qué han fracasado? Porque han afiliado 980.000 personas y solo 200.000 personas han llevado ahorros allá. Porque la gente no tiene el capital para seguir ahorrando. Hoy en la calle, en Colombia, hay, según el último dato ayer, hay 11.700.000 personas trabajando en la informalidad. Si están en la informalidad es porque no tienen con qué cotizar al sistema. Ni para ahorrar. Nosotros estamos proponiendo que estas personas reciban un subsidio del 50% por el Estado. Vamos a invertir 700.000 millones de pesos en esas personas. Si hoy cotizamos 120.000 pesos en pensión, el Estado le pone 60.000 y te vas a afiliar y vas a cotizar al sistema. Pero no va a ser un sistema de ahorro, va a ser pensión. Va a haber sobrevivencia, invalidez, auxilio funerario, porque todos los BEPS, derechos. Lamentablemente, hoy es como una especie de un microseguro que uno ahorra, pero no es una pensión. Okay. Es como un subsidio ahí, como una, no digamos subsidio, sino una platica que le van a entregar después a uno cada 2 meses, máximo 200.000 pesos. Perfecto. Que no resuelve nada. Juan Carlos, va a haber 979.000 personas en Colombia que se van a poder pensionar a través de BEPS con subsidio del Estado, con los 700.000 millones de pesos. Pero eso es propuesta, ¿sí o no? Sí, eso es propuesta.
en 10 años, de 2020 a 2030, Colombia duplicará el número de pensionados. Hoy tenemos 1.284.000 y vamos a pasar a 1.300.000 más de afiliados. Con esa modalidad. De afiliados pensionados, que lleguen a tener la pensión a través del BEPS y a través del subsidio de aporte a la pensión con 900 semanas. Y por último, vamos a tener más de 300.000 pensionados pagando los bonos pensionales de los hospitales. Hoy hay un problema bastante grande y es que de 1.133 entidades hospitalarias que hay en el país, 528 no tienen con qué cubrir su pasivo. Y ahí que los gerentes hoy tienen que salir a pagar bonos pensionales a través de tutelas que los mismos jueces están mandando a cumplir y tienen que gastarse 100, 120 millones pagando un bono pensional y entonces no arreglan la ambulancia, entonces no le pagan al médico y con las pensiones se descuida la salud. Entonces esto tiene 3 pilares que han sido bien claros. Usted habló del doctor Santiago Montenegro. En verdad, yo no puedo venir a decir aquí que es que el problema de las pensiones está ya solucionado. No. Sigue el problema pensional, la bomba pensional porque no se ahorró para eso. Sí. Esto que estamos diciendo va a ir hasta el 2030. De aquí al 2030 vamos a duplicar los pensionados y en el 2030 todo el mundo tendrá que ahorrar para su propia pensión. Bueno, a mí me suena particularmente que haya ese tipo de alternativas, que haya subsidios, que haya ayuda, o sea, que haya un esfuerzo de quien aporta y el gobierno colabore y entre todos ahí vamos, porque el tema del BEPS como está hoy, a mí personalmente me parece que es complejo porque la idea no es que la persona le den una cosita pequeña, sino que tenga una pensión, así sea de un salario mínimo. Correcto. María Lisette, buenas noches. Buenas noches. Bien pueda. Lo que pasa, yo estoy próxima a pensionarme pues dentro de 5 años y me interesa como que no quede muy bajita en valor. Yo puedo cotizar como independiente, así no tenga un contrato como independiente, pero lo puedo pagar ahora pues que estoy devengando para que cuando me hagan ese cálculo de los 10 años yo pueda tener un poquito más de pensión. ¿Usted aporta en Colpensiones o en fondo privado? Colpensiones. Bueno, doctor Gustavo, usted dice que no puede, pues vamos gracias a la televisión. A ver, ¿Qué sugiere? A ver, Lisset, en Colombia existe el régimen de prima media y el de ahorro individual. Usted en el régimen de ahorro individual puede ahorrar, más en el de prima media no. En Colpensiones nos vamos a pensionar con número de semanas, ¿sí? Si usted quiere cotizar o alcanzar una pensión mejor, tiene que los últimos 10 años cotizar con un valor más alto. Pero no existe, como existen en los fondos privados, los ahorros voluntarios, los cuales usted sí puede sumar con la pensión obligatoria. Entonces, acuérdese que acaba de salir una sentencia de la Corte Constitucional, la SU 023-2018, que dice que ya no es el último año, sino los 10 últimos años. O toda la vida laboral. O toda la vida laboral si tiene más de 1.250 semanas. Entonces, yo le aconsejo que los últimos 10 años, usted tiene 52 años hoy, ¿sí? Le faltarían 5 años, estos 5 años cotice con un valor más alto. Exacto. Para que al computar los años le dé un mayor valor de ingreso base de liquidación. Nos queda un minuto, doctor Gustavo, por esta pregunta es muy importante, porque entonces nos pasa mucho. La persona, digamos, la señora, 52 años, tenía muy buenos salarios, aportaba sobre muy buenos salarios. Entonces ella dice, ¿será que me quedo quieta y no hago más aporte hasta cumplir los 57 para no dañar el promedio? O si tengo con qué hacerlo, cotizar sobre lo que venía cotizando para no dañar el promedio. Si se queda con los 52 años, los últimos 10, ¿puede o no puede recibir la pensión con base en esa de cálculo? Ok, si ella está en el régimen de prima media, como dice doña Lisset, esta señora tendrá necesariamente que tener más de 1.300 semanas, que son 26 años de trabajo, en primer lugar. Y segundo, si deja de cotizar cuando le computen las semanas, pues le va a disminuir su pensión. Doctor Gustavo Sánchez, de la firma de consultores asociados en Seguridad Social, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio. No se vayan, porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias. Teleantioquia, siempre te ven grande.